Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche otra vez nos has traído aquí con vida y con salud y con la capacidad de comunicarnos y de poder entender. Pero Señor, necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos explique, para que Él abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestras mentes, para que podamos ver claramente lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a tener corazones que con mucha alegría y con gozo aceptamos la verdad que tú nos muestras y permitimos que esa verdad nos guíe hasta donde tenga que llevarnos. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el repaso de los versículos de memoria. Comenzamos con Juan 15:5. Y entonces, si lo tienen ya memorizado, pues simplemente repítanlo junto conmigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Notemos allí que no es solamente que vamos a llevar fruto, sino que vamos a llevar mucho fruto, porque sin Cristo, ¿cuánto fruto podemos tener? Nada de fruto, un cero bien grande y gordo es todo lo que tenemos para producir, ¿verdad? En Juan 5:30, entonces, que ese es el segundo versículo de memoria, es Jesús el que habla y demuestra allí verdaderamente cuán humano vino a ser, porque dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Vino no solamente para ser igual a nosotros, sino también para explicar con su propio ejemplo cómo es que es posible que un ser humano de este globo terrestre pueda vivir una vida de victoria si le permitimos que Dios, la voluntad de Dios, sea la que se haga en nosotros. Y él dijo, yo tengo voluntad, pero no hago yo mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Luego viene Romanos 5:20, habla de la ley, del pecado y de la gracia. Dice, la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La razón por la cual la ley entró, aparentemente se diría que es para que el pecado abundase, pero hay que llegar hasta el final del versículo para darnos cuenta de que había un plan mucho más profundo, mucho más necesario para el hombre, y era el de derramar gracia. La gracia solamente puede ser dada y recibida cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Por eso, la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando nos dimos cuenta de lo abundante que era el pecado en nosotros, entonces cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El siguiente viene de Filipenses 2:5-8, y habla de la mente de Cristo, el pensar de Cristo. Entonces, comencemos a repetir juntos. Haya pues en vosotros este sentir, que quiere decir este pensar, ¿verdad? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no se robó ese derecho, ¿verdad? Sin embargo, se anonadó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 3 pasos ya. Y si hallado en forma como hombre, en condición como hombre, debería decir, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están los 7 pasos, y eso también nos ayuda para aprendernos bien de memoria y recordar lo que este versículo nos dice y la forma en que nos insta desde el puro principio. Con la primera palabra allí mismo nos dice, haya, les ruego
que por favor permitan que esto que hubo en Cristo haya también en ustedes, porque ustedes no lo tienen, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir. Muy bien, el siguiente viene de Romanos 6:23 y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tan lejos como es salario de regalo, son completamente opuestos, ¿verdad? También así la muerte y la vida eterna son completamente en extremos opuestos. La muerte eterna no es la vida eterna en otro lugar. Eso lo hemos también repasado varias veces. No olviden esa comparación de los dos extremos. Muy bien, el que sigue después de eso viene del capítulo 6, si tienen los capítulos impresos, y se encuentra en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Por cierto, ese es el capítulo que terminamos la semana pasada. Así que ya pronto tendrán un versículo de memoria nuevo. Lo que sí les animo es para que sigan estudiando, no se sientan que es demasiado todo para aprendérselo, usen todo el tiempo que tenemos para eso. Y como no van a recibir uno nuevo todavía, pues ahí tienen una oportunidad más de afianzar y fijar esas palabras de Dios, de esos versículos en sus mentes. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Jeremías 29:11. Repitámoslo una vez más. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y esto no es simplemente, quiero aclarar aquí, no es que simplemente él piensa en todo el mundo, en el globo terrestre. No, esos son los pensamientos que él tiene individualmente hacia cada uno de nosotros. No importa dónde vivamos, no importa qué educación tengamos, qué idioma hablemos, eso es lo que el Señor piensa de cada ser humano. Porque yo sé, dice él, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o el fin esperado. Noten que la cualidad de esos pensamientos que él tiene hacia nosotros es de paz. Si hay algo que la familia humana en todas las situaciones, en todas las tierras, en todos los puntos geográficos de este globo, si hay algo que la familia humana necesita, es la paz. Puede ser que la necesiten porque el estado financiero en que se encuentran, o porque hay una enfermedad, o porque no ven cómo van a poder salir de donde están, de la situación en que se encuentran, algún problema muy grande. O puede ser simplemente porque están deseosos de tener la paz, pero no saben ni siquiera qué clase de paz hay. Pero el Señor dice, lo que yo pienso hacia ustedes, acerca de ustedes, es paz. Paz. ¿Podemos recibirla? Si creemos, recibiremos exactamente lo que Dios está pensando acerca de cada uno de nosotros. Paz, no mal. Bueno, entonces ahora comenzaremos con el estudio mismo del capítulo que habíamos comenzado la vez pasada. Como dijimos, terminamos el capítulo 6. Espero que ya todos hayan recibido. Se les mandó desde el jueves pasado el capítulo 7 y espero que lo hayan podido imprimir si es que tienen la capacidad de hacerlo. Si no, también pueden abrirlo en sus computadoras o teléfonos inteligentes que llaman. Y leerlo, pero depende pues de la situación que tengan. Sin embargo, el tema
el título del capítulo nuevo, que es el capítulo 7, es Santificados por la Fe. Como habíamos dicho la vez pasada en la introducción, es muy común escuchar la frase justificación por la fe o justificados por la fe, pero santificación por la fe o santificados por la fe no es una frase que se usa muy a menudo, es más bien, suena como una paradoja, decía allí al principio en la introducción del capítulo. Entonces, luego pasó a explicar que si estamos pensando que la justificación por la fe es la justicia de Cristo que nos cubre como un paraguas y que nosotros estando debajo de ese paraguas vamos a ser protegidos de todas las cosas, especialmente cuando hablamos de los sucesos de los últimos tiempos, de los últimos días antes de que Cristo venga. Si estamos pensando que ese paraguas nos va a cuidar espiritualmente, no solo físicamente, sino espiritualmente, mientras que nosotros vivimos allí siguiendo la norma de nuestras flaquezas, nuestras tendencias pecaminosas, nuestros caracteres defectivos, y que al final, cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a cambiar y vamos a ser perfectos, vamos a tener un carácter completo como el de Cristo. Si eso es lo que estamos creyendo o entendiendo, el autor dice que él espera que entendamos diferente y que no vayamos a estar presentando las cosas de tal manera que esa sea la idea que tengamos. Porque cuando Cristo salga del santuario celestial, sus seguidores, sus santos, van a tener que estar sin un mediador, sin un intercesor. Entonces tendrán que ya tener ese carácter, como dice la Biblia, que tenemos que ser arraigados y fundamentados en la verdad. Ese arraigamiento, que quiere decir que las raíces están creciendo y agarrándose bien de la tierra y de las rocas, ese arraigamiento viene solamente a medida que a diario nos entregamos a Dios y estamos permitiendo que el carácter de Cristo sea creado en nosotros. Tiene que tener nuestro permiso para hacerlo. Tenemos que entregarnos a Él para que Él lo haga. Entonces, verdaderamente es muy importante que estudiemos el tema de santificados por la fe. Entonces, llegando allí a la página 93, que era donde estábamos la vez pasada, el autor había dicho que él en otros estudios anteriores había afirmado lo siguiente, que Dios no está esperando que guardemos sus mandamientos, sino que está esperando que creamos a su palabra. Entonces, él quiere explicar un poco qué es lo que él quiso decir por medio de esa afirmación. Para explicárnoslo, entonces comenzó yendo a Lucas capítulo 18, versículo 8. Si tienen sus capítulos, pueden seguir leyendo allí donde estamos, pero si no, abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Aquí hay una escritura que pone ante nuestra mente el mismo pensamiento que él había expresado. Dice así: os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esta escritura implica que cuando el Hijo del Hombre venga, estará buscando algo. Y la pregunta se hace, ¿lo hallará? ¿Hallará fe en la tierra? Lo que busca es fe. Ahora, conectemos esto junto con otro versículo de Lucas, está cerca de donde ustedes están allí, así que vayan ahora a Lucas 13, del versículo 6 al 9. Lucas 13, comenzando con el versículo 6 hasta el versículo 9. Y nos dice así: dijo también esta parábola:
Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupa aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe a su alrededor y la estercole. Y si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Noten allí que lo que él está sacando, lo que está realzando de esta parábola es el hecho de que Dios está buscando frutos. En el otro versículo de Lucas 18, Jesús está buscando fe. Aquí en este, Dios está buscando fruto. Así que hasta ahora tenemos fe y fruto. ¿Ok? No olvidemos eso. Sigo entonces leyendo. Estamos muy familiarizados con esta parábola en particular. Aunque se aplicó directamente a la nación judía en aquel tiempo, porque de paso les aclaro allí, y ustedes tal vez ya entendieron cuando dice, ya por 3 años he estado buscando fruto. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio entre los judíos, ¿verdad? Y el viñador le dice, déjala por 1 año más. Y allí fue cuando se cerró el tiempo de gracia para los judíos con el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Así que muy cercano, evidentemente, la aplicación para los judíos de ese tiempo. Pero, aunque se aplicó directamente a la nación judía en aquel tiempo, sabemos que así como les pasó a ellos, así también puede pasarnos a nosotros. Dios está buscando frutos hoy. Él está buscando obediencia a sus requerimientos. Pero en la otra escritura que leímos, vimos que Él está buscando fe. Como les digo, mantengan esos 2 puntos hasta ahora claros en su mente. En la una busca fe, en la parábola estaba buscando fruto. Aquí tenemos pues otras 2 escrituras, dice él, con las cuales podemos comparar. Esta se encuentra la primera en Deuteronomio, así que busquen Deuteronomio, y si se encuentran con Hebreos por ahí también márquenlos porque allá vamos a llegar después de esto. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Les doy un momento para que lo encuentren. Deuteronomio capítulo 8. Vamos al versículo 3. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino, creo que sabemos esto muy bien, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Recordamos que esta es la manera como Cristo le contestó al enemigo cuando vino con su primera tentación. No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde había aprendido Cristo esa verdad? Bueno, de Deuteronomio. Esa era la Biblia que ellos tenían, ¿verdad? No había Nuevo Testamento. Había solo el Antiguo, esas eran las Escrituras. Y por eso allí dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces, aquí tenemos que para vivir, vivimos por la palabra de Dios. Tenemos hasta ahora entonces fe, fruto, vivir por la palabra de Dios, y aquí viene el cuarto. El cuarto es de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Hebreos está en el Nuevo Testamento, así que busquen en Hebreos 10. Está más bien cerca de Apocalipsis. No muy cerca, pero sí más cerca de Apocalipsis que del frente de la Biblia. Hebreos 10, versículo 38. Veamos allí cómo dice que debe vivir el hombre.
De acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá ¿cómo? Por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Debemos vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, debemos de vivir por fe. ¿Podemos armonizar estos dos pensamientos? Estoy leyendo en el libro. Este verso en particular es muy familiar. Lo hemos leído tantas veces que dice que el hombre tiene que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y llegamos a la conclusión que eso significa que debemos ir y esforzarnos en cumplir lo que la palabra nos está diciendo. Oh, necesito cambiar mi alimentación, mi vestimenta, mi vocabulario. Necesito cumplir en obedecer los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos esforzamos en cumplir todo eso. Y cuando llegamos a un punto donde vemos que todo va bien, que estamos cumpliendo todo perfectamente, creemos que entonces, voy a recalcar esa palabra, creemos que entonces Dios nos amará realmente y nos llevará a su hogar para morar con Él. ¿Es así como leemos este versículo en particular? Si es así, entonces no lo estamos leyendo bien. Llegamos a concluir, bueno, la santificación, entonces, bueno, verdaderamente no me voy a preocupar de a mucho, porque la santificación es el trabajo de toda una vida. Así que no me voy a desanimar, seguiré intentándolo. Sigo en el siguiente párrafo. Si la santificación es el trabajo de toda la vida, aquí viene una pregunta bastante importante. ¿Tenemos toda la vida en la cual poder ser santificados? ¿Tenemos toda una vida para aprender a hacer las cosas correctamente? Porque pensémoslo un momento. ¿Hay alguna garantía de que vamos a vivir toda la vida? ¿Alguien tiene una garantía así en algún lugar que cuando usted nació le dijeron usted va a vivir toda la vida? Y aunque se lo hayan dicho, ¿qué es toda una vida? ¿Cuál es la definición de toda la vida? ¿60 años? ¿70? ¿90? No sabemos cuánta es. Aunque vivamos toda la vida, no sabemos de qué tamaño va a ser esa vida. ¿Acaso no hemos aprendido ya que no podemos hacer nada correcto? No importa cuántos años vivamos, agrego yo. Siempre pensamos que tenemos que esforzarnos en ser obedientes, haciendo esto, aquello, guardar los mandamientos, etcétera, para poder ser salvos. ¿Es eso lo que le estás enseñando a otros? ¿Has estado enseñando a la gente que para que ellos puedan ser salvos tienen que usar vestidos largos? ¿O que tienen que comer una dieta vegana o vegetariana? Y no estoy en contra de nada de esto, dice el escritor. Y digo yo también. No es que estamos diciendo que eso es malo, porque a todo esto se le puede añadir a leer la Biblia, regresar los diezmos, ir a la iglesia, orar. Estamos pensando que cuando hacemos esas cosas, entonces por fin llegamos a ser salvos, o así es como es la salvación. Si estamos pensando de esa forma, entonces estamos haciendo algo que yo generalmente explico de esta manera. Piénsenlo ustedes. Está el caballo y la carroza. ¿Qué les parece si como el caballo y la carroza van juntos, vamos a ponerle la carroza al frente y el caballo atrás? ¿Funciona eso? Los caballos no fueron hechos para empujar y no va a llegar a ninguna parte de la carroza ni el caballo tampoco. Pero si ponemos la carroza detrás del caballo y la ponemos para que él la ale,
tanto el caballo como la carroza van a llegar donde deben llegar. Y si estamos poniendo todos estos standards, todos estos principios, no es que estamos diciendo que son malos, como tampoco es mala una carroza, pero si los estamos poniendo esos principios como la base de nuestra salvación, o la base de nuestra justificación, o la base del perdón, o la base de la santificación, o la base de cualquier otra cosa, entonces estamos haciendo el uso contrario de estos principios. Porque solamente podemos confiar en Dios para nuestra salvación, para nuestra justificación, para la redención, para el perdón de los pecados, para todo. No podemos sustituir a Cristo con ningún otro principio. Sigo leyendo. Mas, sin embargo, el día viene y muy pronto, cuando aquellos clamarán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usamos vestimentas largas para agradarte, nos cubrimos todo el cuerpo, desde el cuello hasta los pies, no comimos carne, ni bebimos leche de vaca, tampoco comimos huevos a menos que fueran huevos orgánicos de gallinas saludables. Y parece como risible, ¿verdad? Pero no es esa la forma en que nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, pero yo he hecho esto, ¿cómo es posible que me suceda ahora esto otro? Si yo he sido vegetariana toda mi vida, ¿cómo es que ahora me van a declarar con un cáncer? Señor, ¿dónde estabas tú que no me cuidaste? ¿Qué clase de Dios? ¿Ves? Si estoy poniendo mi fe en lo que como o en la forma que me visto o en la oración o en el estudiar la Biblia, entonces, ¿para qué tenía que venir Cristo? Si con esas cosas podía yo tener o no, cualquiera de nosotros tener la salvación, Cristo murió en vano entonces. Escuchemos lo que Cristo le contesta a las personas que dicen que en tu nombre hicimos esto y esto y esto y aquello. Pero ¿cuál será la respuesta de Jesús? De acuerdo con Mateo 7:23 dice, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Le pusieron cuidado a esas últimas palabras? Obradores de maldad. Oye, tal vez Cristo hubiera podido decirles o podría decirles, apartados de mí, no entendieron lo que tenían que entender. O apartados de mí, que eso no era lo que yo estaba pidiendo. Pero los llama obradores de maldad, de pecaminosidad, de abominación. ¿Por qué? Porque están sustituyendo todas esas cosas en lugar del Cristo a quienes profesan adorar. Seguimos ahora en la parte inferior de la página 94. ¿Alguna vez has pensado que si guardas los 10 mandamientos y lo haces estricta y perfectamente, junto con todas estas otras reformas, también entonces serás salvo? ¿Alguna vez has pensado eso? Hay una frase o una declaración muy simple en los boletines de la Conferencia General de 1895 por Alonzo T. Jones. Está en uno de sus sermones que él predicó en esa Conferencia General. Y allí nos dice lo siguiente. Ahora pasamos a la página 95. Escuchen cuidadosamente. El hombre que está intentando encontrar la vida en guardar los 10 mandamientos y está enseñando a otros a recibir la vida a través del cumplimiento de estos, está realmente haciendo un ministerio de muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte.
¿No se parece eso a lo que leímos ahorita en Mateo 7:23? La respuesta de Cristo a los que le dicen en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, pero nunca, nunca, nunca lo conocieron. Y Jesús les dice, yo no los conozco a ustedes, apartados de mí, obradores de maldad, precisamente porque su ministerio era un ministerio de muerte. Y como era de muerte, era porque era de maldad. Porque era de maldad, esa es la paga, era la muerte, es la muerte. Así que si estamos enseñando o creyendo, sea que le estemos enseñando a otra persona o a nuestros hijos o a otros miembros de la iglesia por medio de nuestro ejemplo o por medio de las cosas que hablamos y cómo las expresamos, si es el pensamiento que estamos transfiriendo a otra persona, simplemente estamos pasando muerte a los demás. Página 95, seguimos leyendo. Antes de seguir adelante, quiero dejar algo muy claro. Por ningún motivo estoy aboliendo la ley de Dios. No estamos diciendo que los 10 mandamientos se pueden dejar sin guardar, que al fin y al cabo, como eso no es lo que nos salva, los dejamos un momentico, eso es diferente. Es lo mismo que decir, como el caballo no puede empujar la carroza, nos vamos a deshacer del caballo y lo vamos a mandar matar. No, le estamos pidiendo al caballo que haga lo que no fue hecho para hacer. Los 10 mandamientos no fueron hechos para darnos salvación. Si los 10 mandamientos hubieran podido darnos salvación, nuevamente vuelvo y pregunto, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué tenía que venir Él? Los 10 mandamientos hubieran sido suficientes. Sigo leyendo. Por ningún motivo estoy aboliendo la ley de Dios. No, en ninguna circunstancia. Si queremos ir al cielo, primero tenemos que tener la experiencia del cielo aquí en la tierra. La sociedad celestial tiene requerimientos. Allí hay principios que gobiernan su tranquilidad y nosotros tenemos que estar en armonía con esa sociedad aquí antes de ir allí a vivir con ellos. Del comentario bíblico, tomo 6, página 1073, o Fe y Obras, página 52, nos dice cuáles son los requerimientos de Dios allí. ¿Cuáles son los requerimientos bajo los cuales viven los seres celestiales? Dice aquí, Dios exige en la actualidad exactamente lo que exigió a la santa pareja en el Edén. Está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Obediencia perfecta a sus requerimientos. Su ley permanece inmutable en todas las edades. La gran norma de justicia presentada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo. No, no es la función del Evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres para que puedan guardar sus preceptos. No sé si esto les trae a ustedes a la mente otro lugar donde una aserción, una afirmación similar se hace, donde se dice que la oración no baja a Dios a nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Dios. De la misma forma, eso está en el Camino a Cristo, por cierto, en el capítulo sobre el privilegio de la oración. Aquí entonces, de la misma forma, voy a volver a repetir cómo lo explica. No es la función del Evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, no, sino elevar a los hombres para que puedan guardar sus preceptos. ¿Cómo? Permitiendo que Dios los guarde en nosotros, que cumpla la promesa que Él ha hecho de cumplir, de guardar, de obedecer la ley en nosotros. Seguimos leyendo entonces. La ley está firme. Si ese árbol no da fruto, será cortado. ¿En qué consiste una fe salvadora? Allí es donde nos queremos concentrar ahora. ¿Qué es esto de la fe? ¿Qué es una fe salvadora? O una fe que trae salvación, dice en otros lugares de la Biblia.
Muchos de nosotros pensamos que es creer que Dios proveerá todas nuestras necesidades, ya sean temporales, financieras, espirituales o las que sean. También hay otros que pensamos que es creer que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito y que Jesús se hizo carne y vivió una vida perfecta para que también podamos vivir una vida así. Otros piensan que la fe salvadora es creer que porque Jesús murió, ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Recientemente le pregunté a varias personas en nuestro medio su definición sobre la fe y esas fueron algunas de sus respuestas. Me gustaría decir que en realidad no conocemos lo que es la fe. Eso nos deja para pensar, ¿verdad? No conocemos realmente lo que es la fe. La Biblia dice en 1 Corintios 8:2, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe ser. Saben ustedes, esa es una regla que debemos tener muy clara en nuestra mente y siempre presente. Nunca podemos llegar, ni debemos llegar al lugar donde digamos, ya eso ya yo ya lo sé bien, o ya lo sé todo, mucho menos. La misma Biblia, la palabra de Dios nos dice, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe cómo debe saber. Yo sigo aprendiendo, sigo leyendo aquí. Tampoco sé todo como debería saberlo, mas sin embargo me gustaría compartir lo que estoy encontrando. En la Review and Herald del 18 de octubre de 1898, el espíritu de profecía hace la siguiente declaración. El conocimiento de lo que las escrituras nos dan a entender al instarnos sobre la necesidad de cultivar la fe es algo más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. ¿Qué es lo que es esencial? Leámoslo con cuidado, con atención, cuidadosamente. Dice, el conocimiento de lo que las escrituras nos dan a entender al instarnos sobre la necesidad de cultivar la fe es algo más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. Entonces, ¿qué es lo que es más necesario? ¿Más esencial? Saber cómo cultivar la fe como la Biblia lo enseña. Nota lo que dice aquí que es más esencial que cualquier otro conocimiento. Seguimos leyendo y les voy a señalar algo, que si tienen el capítulo impreso, las dos últimas líneas de la página 95 deben estar también indentadas o tabuladas, como se diría en español, porque es todavía parte de la cita que viene de la Review and Herald. Se nos pasó eso cuando cuando editamos el capítulo. O sea que lo que vamos a leer ahora sigue viniendo de Review and Herald. Dice, sufrimos mucha angustia y dolor por nuestra incredulidad, por nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Tenemos que atravesar las nubes de incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el evangelio para salvación hasta que la ciencia de la fe, nuevamente ahí está la frase, la ciencia de la fe se comprenda mejor y hasta que se ejerza más fe. Qué importante esto. Y eso es lo que vamos a estudiar después. Vamos a llegar hoy solamente parcialmente, vamos a comenzar para después desarrollarlo bien la próxima vez. Vienen aquí unas preguntas en el siguiente párrafo. Dice, ¿te gustaría obedecer el evangelio para salvación? Entonces necesitamos entender la ciencia de la fe. ¿Qué es la ciencia de la fe y cómo la puedo ejercer? Pero primero,
¿Qué tiene que ver la fe con la salvación? ¿Cuál es la relación allí? En nuestros textos citados vimos fe y frutos, ¿recuerdan? Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, así que ahí está fe, él está buscando fe. Luego, cuando fue a ver la higuera que estaba en la viña, ¿qué encontró? No encontró nada, y dijo, córtala, estaba buscando fruto, así que tenemos fe y frutos. Y también entonces luego dice que el justo vivirá por la fe, ahí está fe otra vez, y que debemos de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? La obediencia, la fe, el fruto. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Veamos qué nos dice en Santiago 2, 20 al 24. Vamos a leer esa porción esta noche antes de terminar. No nos quedan sino un par de minutos, pero vamos a comenzar poniendo estas semillas de entendimiento en nuestras mentes. Santiago está enseguida después de Hebreos. Santiago capítulo 2, versículos 20 al 24. Si tienen el capítulo impreso, ahí está. Si no, busquen en sus Biblias. Santiago 2, 20 al 24. Comienza con una pregunta. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nos pone a pensar bastante, pero cuando estudiemos todo el pasaje, todo lo que dice y todo lo que implica, vamos a encontrar cuál es la ciencia de la fe. Precisamente lo que se nos aconseja que debemos saber para poder entender bien lo que es esencial, la ciencia de la fe y cómo ejercer la fe. Entonces, ahora les invito para que nos pongamos de rodillas para la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por tu palabra y por el hecho de que tienes tanta paciencia, esperando para que nosotros entendamos, comprendamos, te permitamos, nos entreguemos y te demos la autorización de que hagas lo que tú estás esperando hacer desde el principio. Señor, ayúdanos a reconocer esa paciencia que tú tienes hacia nosotros, para que así seamos pacientes los unos con los otros también. También te agradecemos porque en tu santa palabra encontramos la ciencia de la fe, para saber exactamente qué es, cómo se relaciona con las obras, cómo se relaciona con la salvación. ¿Cómo es posible que Cristo esté buscando fe, pero también busca obras? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos entender, Señor? Por lo tanto, Señor, te pedimos que desde ahora y en adelante hasta la próxima vez nos mantengas pensando, meditando sobre estas cosas para que así tu Espíritu Santo vaya abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos vaya iluminando con la luz celestial que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.